Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Luego de las noticias iniciamos con el programa jurídico del canal TRO, atendiendo cada una de esas inquietudes que usted está presentando y que requieren definitivamente del apoyo de un abogado. Los invitamos para que sigan conectándose con nosotros a través del 310-245-8548, a través de WhatsApp. Envíe su mensaje en texto o en audio, las preguntas correspondientes que ustedes tengan para los especialistas y por supuesto las estaremos adelantando para que ellos les den solución. Además, si usted quiere conectarse en vivo, en este momento puede hacerlo al 648-4820 una vez hayamos iniciado el tema del día. Marlene Murcia, un cordial saludo. Hoy vamos a tener un tema bien interesante y tiene que ver con este tema de las cirugías que salieron mal y cuáles son los derechos de esos pacientes. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Una buena tarde para todos nuestros televidentes. Sí, el tema de hoy es un tema bastante interesante y bastante doloroso para las personas que han tenido que sufrir algún tipo de flagelo o algún tipo de secuela por una cirugía mal realizada. Así es, vamos a revisar precisamente unos casos que han salido en los medios de manera pública para analizarlos y pues para que usted empiece a realizar sus llamadas y las preguntas, para que conozca cuáles son sus derechos. Y hoy nos está acompañando el abogado penalista Óscar Nicolás Carrero, quien está precisamente dispuesto a atender cada una de esas inquietudes. Abogado, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John, un saludo para toda la teleaudiencia, Dios los bendiga y aquí presto para colaborar en lo poco que conocemos del sistema. Bueno, muy bien, vamos a iniciar analizando, dando un poco de contexto con esta situación, colocando un caso que en este momento es de cirugía estética, que se le presentó a una celebridad de nuestro país y en su momento tuvo que padecer los rigores de una mala práctica que en su momento fue catalogada como una mala praxis por los médicos y por los abogados. Ella es la modelo y presentadora Jessica Cediel, quien estuvo precisamente bajo un bisturí y no los mejores procedimientos. Veamos qué fue lo que le pasó a Jessica Cediel. Bueno, Martín Carrillo era literalmente mi mejor amigo y él fue el único que me curó el tema del acné. Obviamente se ganó mi confianza como paciente y él estaba promocionando un servicio para inyectar los glúteos. Entonces me dice un día: Jessy, estoy haciendo colas, mira que eso es ácido hialurónico, que es una sustancia que el cuerpo reabsorbe a los 6 meses, no pasa nada malo. Y yo, ay Dios mío, ok, déjame pensar. Me lo hice y eso fue en el año 2009. Y en el 2011 estaba haciendo campaña de ropa interior y aquí en la parte lumbar tenía un gordito que no se me iba ni por equivocación, ni con masaje, ni con ejercicio, ni con alimentación, ni con nada. Entonces yo le dije a la productora: mira, tengo un gordito acá que no se me va, no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Ella me dijo: no, vete para Medellín, donde el doctor me hizo la cirugía. Me dice: ¿a ti qué te hicieron? Yo dije: ¿a mí qué me hicieron? ¿De qué me estás hablando? Entonces me dice: Jessica, tú no tienes grasa, lo que tienes son biopolímeros. Le digo: ¿qué son biopolímeros? Y me dice: biopolímeros es como plástico líquido. Y yo no entiendo de qué me hablas. Lo único que me recuerda a mí como ese tema es mi mejor amigo, que es médico esteticista y vive en Bogotá, me inyectó ácido hialurónico en el 2009 y me dijo que eso a los 6 meses lo reabsorbía el cuerpo. Entonces me dijo: no, niña, la engañaron. El ácido hialurónico no existe para uso corporal, existe solo para uso facial en una jeringa de 1 milímetro y lo que le ponen a la gente es plástico, literalmente, plástico, silicona líquida, biopolímeros. Que te digan: tienes plástico por dentro, es algo muy fuerte y que es algo que ya no podía dar marcha atrás y que no podía hacer nada porque ya estaba dentro de mí y aún sigue estando dentro de mí. Le pedí perdón a Dios de corazón, me pedí perdón a mí misma y a mi cuerpo por haberme... Como el caso de Jessica Cediel en su momento, existen varias situaciones de otros pacientes con diferentes procedimientos que han terminado muy mal, que han terminado afectando la vida de esas personas. Abogado, vamos a empezar analizando este caso no desde la responsabilidad médica, si es o no una negligencia médica, sino desde la parte penal. Vamos a revisar
¿qué es lo que inicialmente tiene que hacer una persona que resulta afectada de alguna manera en su aspecto físico por un mal procedimiento médico? En ese sentido, existe ante la ley unos parámetros que las personas deben tener en cuenta, pues generalmente se recomienda acudir a un buen abogado para efectos de que el trámite sea idóneo, porque existen muchos vacíos respecto de las actuaciones frente a una negligencia médica o frente a estas imprudencias. Hay básicamente dos comportamientos que puede aducir cuando en materia penal se traslada. Esta es la denuncia, lo que inicialmente una persona instaura cuando es víctima de una situación de esta índole. Penalmente se instaura la denuncia para efectos de buscar que el Estado investigue, individualice y sancione a los posibles autores de una conducta dolosa, conductas que están tipificadas en la Ley 600 y están reguladas por la Ley 906 de 2004, donde se establecen los trámites a seguir. Generalmente, pues para una denuncia la persona no necesita valerse de un profesional del derecho, pero sí debe tener algunos elementos básicos que son fundamentales a la hora de que una fiscal instruya una actuación como tal, mirar si le da negligencia o si es imprudencia. Son situaciones que se manejan ya dentro de la terminología legal. Posteriormente a eso ya también, como son situaciones médicas, la ley prevé de que la persona debe pues también valerse de una asesoría a un profesional médico, pero entre ellos siempre ha existido una limitación frente al apoyo judicial, ya sea por protegerse entre el mismo gremio o porque a muchos no les interesa vincularse a una situación como tal. Entonces es difícil el manejo penal en este sentido. También pues vale la pena aclararle a las personas que existen otros mecanismos como materia civil, materia administrativa, depende de la persona o ente que causó el daño, porque para efecto de que sea penal tiene que existir un dolo que constituya un delito, que ese delito está tipificado, llámese lesiones personales, llámese daños de cualquier índole de la integridad personal, y los otros ya vienen a reclamarse ante la justicia civil o la justicia administrativa. Si tratándose de entidades del Estado ya es para regular que se le resarza ese daño a la persona. Entonces se busca mediante unos procesos que son de acuerdo a cada área de la justicia que corresponda, son diferentes. Por decir algo, en materia penal se instauran denuncias y se inicia un proceso investigativo. En materia civil se recopilan unos elementos materiales y se instaura una demanda para buscar que se resarzan esos daños. Bueno, empecemos a revisar, abogada, también que este tipo de situaciones que se presentan inmediatamente afectan la vida de la persona. ¿Cuáles son los derechos iniciales los que se estarían violando o que estaría viéndose afectado en su vida este paciente que resultó afectada de pronto por una mala praxis o una aplicación de una cirugía que terminó afectándole el desarrollo natural en su vida? Pues bueno, aquí hay que tener varios factores en cuenta. Por ejemplo, en el caso que veíamos de Jessica Cediel, ella es una modelo. Su estética, sí, su parte corporal forma parte de su trabajo. Entonces ella tiene ahí una afectación diferente. Para otra persona puede ser solo la parte funcional. Todo depende del grado de afectación de la labor que desempeñe esta persona para poder indicar qué derechos o a qué tiene derecho cuando se enfrente a una responsabilidad, dependiendo, como te digo, de la parte corporal o solo de la parte funcional, de la estética o no del procedimiento. Ok, hablemos inmediatamente con las personas que ya hasta ahora están conectadas con nosotros a través del 648-4820, que ya tienen inquietudes. La señora Elmira Martínez a esta hora está conectada con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para los especialistas? Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, señora Elmira? Adelante. A ver, mire, la inquietud mía que tengo ahorita que ustedes están hablando de este caso de las cirugías, resulta que mi hijo, él falleció, pero fue por un procedimiento mal hecho de los médicos. ¿Por qué pasó? Resulta que mi hijo iba para un retiro de fístula
pero antes el antecedente él tenía que ser valorado por cardiología, verlo el cardiólogo, valorarlo el cardiólogo, en la cual a mí no me hicieron válida la tutela en ese sentido, no lo vio el especialista, no lo vio ningún cirujano, cardiólogo ni nada. A él me lo pasaron para cirugía sin ninguna valorización y mi hijo fallece. Entonces, doctor y doctora, les pido de todo corazón, ¿qué puedo hacer? Mi hijo ya tiene 7 años de muerto. Yo demandé, pero en este momento no me han solucionado nada, me tienen desde para arriba, de para abajo, saque copia, vaya, saque todo el historial clínico de mi hijo y todo eso, y no me dan ninguna solución ni explicación ninguna. Los médicos, el doctor Alberto Serrano, él no me dio cara ni me dio explicación de nada. Ese día de la cirugía, según era el retiro de fístula, y no más, y ya, y que él iba a retirar la fístula y le colocaba el catete y hacía una sola cirugía a la vez, y resulta que él no hizo eso. Él lo que hizo fue operar y colocar el catete, no le retiró la fístula. Al otro día volvió otra vez, ese día recibió 3 clases de anestesia porque él me dijo que la anestesia no le había recibido la que le iban a colocar, que tocaba otra clase de anestesia, volvió y quedó otra clase de anestesia y que tocaba dormirlo. Ahí fue donde mi hijo falleció. ¿Él muere en la cirugía o posteriormente a la cirugía, señora Elmira? En la segunda cirugía que le iba a retirar la fístula a mi hijo. ¿Y el parte médico qué le dice? ¿Cuál fue la razón del fallecimiento? Nada, nada. Nada, a mí no me dieron ni explicación. Es más, el doctor ni me dio explicación. La niña que me atendió ahí, que yo fui a decirle, me dijo, ay, eso no es problema mío, porque yo acabé de recibir turno. Yo con mi tristeza de dolor y confundida de ver, porque para mí fue eso como una tomadera de pelo, porque él me dijo, ay, sí, vaya, llame a su familiar para que le ayuden a bajar a su hijo, porque mi hijo era demasiado grande, tenía 24 años en ese tiempo. Y entonces yo, ¿qué me demoraba yo bajar de ahí a la clínica abajo a donde hace uno llamadas? Y volví a subir y la jefe me miraba, pero no era capaz de hablarme hasta que no aguantó más como dicen los niños de hoy en día, la terapia, y me llamó. Y el doctor Hugo Castellano Chalera me dice, su hijo falleció, él se murió, después que me dijo que había salido bien y todo eso. Bueno, señora Elmira, vamos a revisar entonces... Infortunado este caso, abogados, que nos presenta la televidente a esta hora de la tarde. Analicemos inicialmente cuáles son o a lo que se tiene que enfrentar un paciente que va a ser intervenido. Cualquier tipo de cirugía, siempre hay riesgo y hay algún tipo de manifestación que se le comente al paciente en su momento antes de entrar a la cirugía. Según lo establece la norma, se le debe informar bastante sobre lo que va a ocurrir. Incluso utilizan un documento que llaman consentimiento informado, que es donde supuestamente le manifiestan a la persona los pormenores de la situación y los detalles y las posibles consecuencias que ha de tener o no. Pero esto tampoco limita la responsabilidad de la persona que hace la intervención, porque la ley tampoco dice que ese consentimiento vaya a ser una limitación para que la persona que se ve perjudicada vaya a reclamar por una imprudencia o una impericia. Bueno, y en el caso de Elmira, ¿cuál sería el procedimiento que ella tendría que ejecutar? Lleva 7 años esperando una respuesta para que le digan finalmente qué pasó con su hijo y todavía está en ese proceso. ¿Qué es lo que debería adelantar para que pues tenga ella tranquilidad y pueda ante los jueces hacer algún tipo de justicia? Me asalta una duda, quisiera preguntarle, ella dice que demandó mediante abogado o cómo hizo el trámite, quisiera saber. No, ya nos cortó la señora Elmira. Bueno, supongo que inició una demanda, ella lo manifiesta, obviamente necesita un profesional del derecho para iniciar una demanda de esta índole. Entonces, lo que yo le sugeriría de primera mano es estar de la mano con ese profesional del derecho y acudir a las instancias correspondientes, si es para la reparación o si es para la responsabilidad extracontractual que se da en este caso, para efecto de que ya si está en un juzgado, que es lo más probable, después de 7 años debe estar en primera instancia o quizá en la segunda, a efectos de que se le resarce este daño. Si primeramente se deben acumular una serie de elementos de prueba, que yo vaya a un despacho judicial, le diga, señor juez, esta es la situación, estos son los hechos, estas son mis pretensiones y estas son las pruebas con las cuales pretendo solicitar de que X o Y entidad o persona, porque la responsabilidad se busca
para que garantice el daño que se causó y se resarce ese daño. Hablemos también, aclarémosle a la persona que en materia penal la responsabilidad penal es individual. Es decir, aquí solo penalmente se podría denunciar al médico que ejecutó la acción y por alguna circunstancia no le salió bien. Pero en materia civil y administrativa sí se buscan otros responsables que son como llamados en garantía para que respondan por la negligencia de esa persona que... ¿Y quién decide si hay o no negligencia en el caso de la televidente? El juez, si es en materia civil, como te digo, va a virar la responsabilidad y va a sancionar imponiendo una sanción pecuniaria. Pero penalmente la Fiscalía instruye. A mí me ha sucedido en situaciones, busca uno un médico porque lo que toca buscar es de la misma área para uno poder soportar y llevar esa prueba ante un juez, porque seguramente la persona que van a demandar también va a presentar sus elementos. Entonces hay que buscar una persona idónea para ese efecto. Los abogados no conocemos de medicina. Entonces en ese sentido se busca o en medicina legal o se busca un profesional que los hay acreditados para ser peritos y que soporten esa prueba dentro de un despacho judicial. Doctor, ¿hay alguna herramienta? Que estos procesos son largos, pero 7 años. Eso le iba a preguntar, ¿hay alguna herramienta que agilice ese proceso precisamente? Porque es que son 7 años y puede colocar otra demanda, ¿y cuánto más se va a demorar? Me causaba curiosidad también que decía que no tenía en el parte médico la causa puntual de la muerte. Entonces, ¿qué puede hacer ella para agilizar ese proceso? Bueno, inicialmente el Ministerio Público está dando una serie de garantías, se nombra un agente especial para que constituya parte dentro del proceso de representación de esa víctima. Segundo, lo primero que se hace en este caso es acudir a medicina legal, que además de ser el perito idóneo para ser acreditado dentro de un proceso, son los que tienen los profesionales caracterizados para que nos digan cuál fue la causa de la muerte y ahí hacia atrás que desenvuelvan desde dónde originó el daño. Pues los 7 años, como ustedes lo dicen, lo que sucede es que desde 2012 hubo unos cambios. A partir del 2001 la ley reguló la situación de los errores médicos. Se reguló que primero los manejaba la justicia laboral, hubo un conflicto de competencias con la justicia civil, también hubo un conflicto de competencias con la justicia administrativa porque eran entidades del Estado, las EPS y muchas involucradas. Al final ya con el Código General del Proceso en el 2012 se reguló y se le dio esa función a los juzgados civiles. Estos son los que están conociendo ahorita, entonces seguramente en ese trasegar y en esa cambio que ha existido de los mecanismos judiciales, de pronto se ha visto ahí involucrado el caso de la señora, ya seguro ha cambiado desde algunos despachos y por eso es la paquidermia que tienen los procesos, pero solamente ahorita lo deben estar juzgados moviendo. Bastante congestionados los juzgados civiles. Mucho. ¿La tutela funciona en este caso para algo? Podría funcionar, pero tengo entendido que no funciona contra despachos judiciales. Cuando se vea, básicamente funciona o procede en el entendido de que se lesione un derecho fundamental de la persona o que se vea que esa sentencia está transgrediendo la legislación. Muy bien, vamos a esta hora a hablar con una persona también, Andrea López, que está conectada con Actúa en Derecho a esta hora de la tarde. ¿Cuál es su pregunta, Andrea? Muy buenas tardes. Buenas tardes, háganme un favor, es sobre la condición más beneficiosa. Es que desde el 1 de noviembre del 2003 hasta el 2010 se cotiza un total de 88 semanas y a mí me niegan la pensión porque en los últimos 3 años no coticé 50 semanas sino 35 semanas. Desde el 1 de noviembre del 2003 hasta el momento de la estructuración de la enfermedad, que fue en el 2010, fueron 88 semanas. ¿Tengo derecho a la condición más beneficiosa con las 26 semanas o no? Bueno, vamos a tomar la pregunta de Andrea López. No sea abogada, si usted le tenga en este momento alguna solución previa, mañana vamos a tener a un abogado especialista en tema de pensiones. Mañana vamos a tener a un abogado especialista porque este tema de la condición más beneficiosa requiere de un análisis especial. Entonces, el especialista de mañana, él nos puede resolver ese tema claramente. Bueno, importante para que lo tengamos entonces presente, Andrea. Mañana a las 2 de la tarde la esperamos también en sintonía y seguramente nuevamente vamos a transmitirle esta importante pregunta para que pueda ser resuelta. Vamos ahora a revisar el aspecto psicológico, lo que puede llegar a pasar con una persona en el momento de recibir o de quedar con algunas secuelas luego de una operación.
¿Qué es lo que dicen o cuál es el parte desde el punto de vista psicológico de un tipo de persona y cómo cambia su vida? Esto nos dijo una profesional. Cuando una mujer busca una cirugía o un procedimiento estético, está buscando mejorar su autoestima, está queriendo verse mejor, lucir mejor. Cuando desafortunadamente el resultado no es el que quería, infortunadamente pues vamos a tener problemas de inseguridad, vamos a tener problemas médicos que aparte le van a acarrear problemas familiares, problemas laborales. Por eso es importante que cuando una mujer quiera recurrir a un procedimiento estético también se asesore de un personal experto en psicología para que pueda valorar y pueda asesorarla en la expectativa y en el proceso de recuperación de dicha cirugía. Cuando no es el resultado esperado, es importante que también se asesore, que pida una asesoría, que pida un apoyo para que la persona, el especialista, le ayude a sobrellevar la expectativa que no se cumplió, le ayude a también superar la rabia o la frustración que pueda sentir ante el profesional de la salud que no pudo colaborarle o no pudo llevarla al punto que ella esperaba. Es necesario que consulte, se asesore y se apoye de un profesional de la psicología que le ayude con el proceso emocional del impacto fallido de la cirugía que se realizó, pero también que le ayude a sobrellevar el proceso de recuperación y en caso de que tenga que someterse a nuevos procedimientos quirúrgicos o médicos, también le ayude para que tenga una fortaleza y que pueda sobrepasar todo el proceso que eso implica, que le ayude también a fortalecer la autoestima, que fue lo que le ocasionó inicialmente el buscar esa ayuda médica. Bueno, ¿qué tanto se tiene en cuenta, abogada, este tipo de situaciones, la parte psicológica en el momento de ir a reclamar algún tipo de violación de derechos? Mi vida cambió porque de pronto una operación me dejó cojo, ya no me permite ver de manera correcta. ¿Cómo esto, desde el punto de vista legal, se tiene en cuenta para respaldar los derechos de las personas? Sí, estos son puntos que también se deben tener en cuenta, las perturbaciones, las pérdidas funcionales, las distorsiones faciales, en fin, todo esto trae consecuencias a las personas que también son, digamos, tasadas al momento de presentar una demanda. Hay unos tipos de cirugías que les vamos a mostrar a continuación que podrían o no incidir, es lo que nos hacen la pregunta los televidentes, de qué tipo de cirugías y cómo se empieza a revisar precisamente estos casos. Están, por ejemplo, casos de liposucción, de biopolímeros en glúteos, de lipectomía, de mamoplastia en aumento, entre otras que se están presentando, esto por solamente hablar de los tipos de cirugías estéticas, que son unas de las situaciones más comunes en las que está afectando a jóvenes. Ahora, ¿por qué se realizan las cirugías estéticas según los estudios que se realizan? Básicamente por vanidad, bajas de autoestima, insatisfacción personal y rejuvenecimiento. Es lo que principalmente la razón por la que se ejecutan este tipo de cirugías. Abogado, le pregunto, ¿esto se tiene en cuenta, el tipo de cirugía, en el momento de analizar un caso? ¿Cuáles son esos puntos importantes en el momento en que una persona dice voy a demandar a la clínica, al médico, porque lo que me hizo no me está gustando? ¿Cómo no romper o no pasar esa línea entre lo que le parece al paciente y lo que en verdadmente sucedió con la cirugía? Difícil en el entendido de que son situaciones médicas que uno como paciente jamás puede traspasar esa área donde actuó el profesional médico y a veces existe la falla, pero uno no la puede detectar. Hay que mirar también en materia jurídica, se establecen dos conceptos, el de mera conducta y el de resultado. Por decir algo, en estos de las lipos y de embellecimiento, se habla de resultados, porque usted pacta con otra persona o el profesional médico, la entidad pacta con una persona X transformación o X resultado y se le está ofreciendo algo que finalmente puede que no ocurra. Hay otras situaciones, como por decir algo, cuando yo llego con un problema de una pierna y me operan la otra, entonces me causan un daño, pero yo no conozco cuál fue el procedimiento allá adentro, ni pacté tampoco eso porque yo llevaba un dolor diferente al que me trataron. Son situaciones que son difíciles de establecer y difíciles de probar, por eso en materia
procesal no es fácil acumular los elementos materiales con los cuales uno decirle a una autoridad judicial esto ocurrió y con esto puedo demostrarlo, porque también, como les decía antes, los tribunales de ética médica, los diferentes centros médicos donde uno acude como profesional para buscar esos elementos siempre son reticentes a participar, ya sea por protegerse o ya sea por no entrar en ningún conflicto con otro profesional del área. Entonces no es fácil acumular o registrar o establecer una serie de parámetros donde pueda uno probar que ocurrió o no ocurrió determinada situación. Muy bien, los invitamos a ustedes a que sigan conectándose con nosotros al 648-4820. Hacemos una pausa en Actúa en Derecho y ya regresamos con más de sus inquietudes y las respuestas de los especialistas. Regresamos en Actúe en Derecho a esta hora de la tarde. Les recordamos que usted puede hacer sus preguntas a los especialistas al 648-4820. Y a esta hora precisamente tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Orlando Moreno. Don Orlando Moreno, cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, la inquietud mía es la siguiente para hacerle la pregunta al abogado. Es que yo estando laborando sufrí un desprendimiento de retina. Sí. Bueno, fui al médico, me mandaron, me hicieron una cirugía aquí en Bucaramanga, pero resulta que después de la cirugía yo pues no quedé viendo perfecto porque ya hubo desprendimiento de retina. Eso pues, supuestamente era normal de que quedaba así. Pero la pregunta mía es, ¿por qué no me quisieron pagar como accidente de trabajo si fue en el momento que yo estaba laborando en Barrancarmea, en la refinería? Y dijeron que no, que eso era una enfermedad común. Entonces la pregunta mía es esa. ¿Por qué no? ¿Qué debo hacer o cómo hago para si verdaderamente... ¿Qué pasó? ¿Por qué me dieron ese dictamen? Que es una enfermedad común, siendo que se me prendió estando laborando. Don Orlando, ¿hace cuánto le sucedió esto? No, eso ya tengo más de 5 años. Más de 5 años. Sí. Abogado, ¿qué puede hacer en ese caso? Él tenía que haber entrado por la ARL, ¿no? No entró por la ARL y dijeron que era una enfermedad común. Esa es la excusa y esa es la justificación, de que hay unos mecanismos establecidos para cada situación. Si hubiera entrado por ARL, se le hubiera hecho el procedimiento regular y seguramente le habían respondido. Actualmente no, por tiempo también ya creo que operó la prescripción para esta situación. Y segundo, pues difícil reclamar si la entidad demostró de que no era enfermedad profesional. O sea, en este caso, ¿puede hacer algo o no puede hacer algo, don Orlando? Ya lamentablemente parece que el tema prescribió, ya han pasado 5 años y debió haberse actuado en su momento. Lo primero que hay que hacer cuando existe un accidente de trabajo es llenar el formulario de la ARL. Es lo primero que hay que hacer. O sea, lo primero es prestar los primeros auxilios, pero lo segundo primero es llenar el formulario. Bueno, vamos a revisar un tema que lo comentábamos ahora fuera de cámaras, de una situación precisamente que se da en los momentos en los que se realiza un procedimiento, donde incluso se están denunciando una serie de situaciones, abogados, donde algunos pacientes los podrían estar dejando morir. ¿Esto cómo es? Explíquenos un poco. Pues están ocurriendo una serie de situaciones que está manejando la Fiscalía. Hay algunas denuncias frente a actuaciones de posible, yo no diría negligencia, de posibles delitos en la actuación médica, por cuanto se habla de algunas entidades que estarían realizando tráfico de órganos, y a muchas personas les ha ocurrido que llegan con un dolor en la rodilla y a los 8 días, por situaciones que por establecer resultan muertas. Y incluso la persona que estoy manejando la situación, Amparo Correa se llama, llegó a una entidad a pedir atención por un accidente en motocicleta, por un golpe en la rodilla, con un dolor, le hicieron el tratamiento, duró 8 días allá por X y Y circunstancias. Al sábado siguiente llaman a la familia por una emergencia y que murió por un infarto. Entonces se está investigando este y otros casos que algunas dependencias médicas han manejado y no se ha podido establecer a ciencia cierta la razón real por la cual usted entra a un centro asistencial con un dolor y resulta muriendo por una causa completamente distinta. Medicina Legal está haciendo lo propio y la Fiscalía está iniciando algunas actuaciones, instruyendo para efecto de
establecer si de verdad lo que se está murmurando es cierto o simplemente son coincidencias fatales que han suscitado esta clase de muertes. Bueno, eso ya son palabras mayores. ¿Será que podemos estar o no tranquilos en ese sentido? Eso sería importante revisarlo ya desde la investigación de la Fiscalía, pues para saber finalmente qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, me asalta una inquietud con respecto a esto que usted está diciendo, y es si hay un fallecimiento de una persona, por la ley que existe actualmente, ¿los órganos son donados sin autorización de los familiares? Existe también un dilema al respecto, porque entrando a la clínica, pues usted entra por una gripe, normalmente la atención sería sudorístar y váyase a la casa, pero a estas personas que duran ya más de un día y por alguna cosa se complica, les hacen firmar un documento al acudiente, le hacen firmar un documento donde autoriza o no autoriza, pero que los órganos pueden disponerlo las entidades que la están tratando, y más si se trata de una persona joven. Esta niña tenía 28 años, y cuando la entregaron ya el cadáver estaba sin ninguno de sus órganos, hasta el cabello se lo retiraron. Entonces pues estamos mirando esa situación, no es nada, está por establecerse. Es un tema que se está convirtiendo, no sabemos si en un mito urbano o en un rumor fundamentado, porque ya son varias los rumores, son varias las personas que se quejan a este respecto. Han hablado incluso de un tráfico de córneas, en fin, han hablado de muchos de estos temas. También hay que adicionar de que no es fácil establecer estas situaciones. Como lo decía, el espacio de la medicina y el espacio que se manejan en estos ámbitos es muy reservado. Son y muy cerrados. Es muy cerrado. Entonces es difícil una persona que no pertenezca a ese gremio lograr incorporarse y saber la realidad de verdad de una situación como esta. Bueno, de momento demos parte de tranquilidad y vamos a estar hablando de pronto con un abogado, con un médico especialista para que nos cuente cuál es este proceso que se realiza en el momento del fallecimiento de una persona, y pues si existe o no verdaderamente el mito, si es o no verdad, y pues revisaremos más adelante esta temática. Hay una pregunta que nos envían a través de WhatsApp para ustedes, abogados, para que la respondan. Dice lo siguiente: mi caso es por integridad personal, porque yo fui a donde una odontóloga por un dolor de muela y llegué con mucho dolor, y la doctora me colocó una curita y me dijo que si seguía con el dolor volviera, y el dolor no me pasó. Me tocó volver a donde la doctora, me extrajo el diente y resulta que el dolor seguía, y me tocó nuevamente volver, y en ese momento no me mandó una radiografía, sino que me sacó otro diente y yo no vi mejoría, y al volver ya estaba otra doctora y me dijo que estaba muy inflamada. Yo seguí con mucho dolor y ya era otro diente. Eso me dijo ella, pero ya con radiografía, y me quedé más pensativa porque la doctora me cambió la historia, y la otra doctora que la había atendido dijo que me respondía que no le demandara, que le colocaba los implantes, y ese día, este es el día, y no se ha resuelto absolutamente nada. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias, mi nombre es Zoraida. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué le recomendamos a Zoraida? Le dijeron en la clínica, me imagino que estética, que por el error que habían cometido decidían suplirle con un implante. ¿Ella debe aceptar ese trato? ¿Debe entrar en una demanda? ¿Qué debe hacer ella? Zoraida, pues efectivamente la misma entidad está admitiendo su error o su imprudencia o su impericia, entonces efectivamente aquí hay una falla médica en el tratamiento que le hicieron. Si inicialmente también se manejan los mecanismos alternativos, generalmente para acudir a estas actividades jurídicas, inicialmente se llama una conciliación y se establece, se hace un acta donde la entidad se compromete a resarcir el daño. Si con ello ella considera que satisfacen el daño que le causaron, pues que haga el tratamiento que le resarzan el daño, si no fácilmente ahí existe el daño y existe cómo reclamar, entonces que acude a la justicia civil para que efectos de que le reparen el daño causado por esta imprudencia del odontólogo. Muy bien, ¿siempre es mejor la conciliación, doctora? En algunas oportunidades es mejor conciliar. Estábamos viendo que este tipo de procesos de responsabilidad médica son muy demorados. Ya los dientes se perdieron, ya ella no los puede recuperar, digamos, de manera natural, pero si le ofrecen la solución de los implantes y ella siente que va a quedar satisfecha, pues debe conciliar. Conciliar es ceder un poquito, ¿no? Ya no podemos volver las cosas al estado en que estaban, es algo imposible, nadie está obligado a lo imposible, pero sí pueden
hacerle un tratamiento estético para que con unos implantes pues ella gane nuevamente la funcionalidad de sus dientes. Incluso, John, existen estos mecanismos de conciliación para efectos de preprocesales, y dentro del proceso también los jueces están llamando, hay una serie de etapas dentro de la actuación judicial, que es la instalación, el saneamiento, la conciliación y las pruebas. Entonces ahí también hay una etapa, un momento procesal donde el juez les dice, señores, estos son los hechos, llegamos a un acercamiento, conciliamos, porque hay personas que también se dejan hacer el daño como por sacarle dinero a las entidades y demás. Ya es el lado opuesto a la situación que estamos ventilando. Bueno, ¿opera la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para estos procesos? En algunos casos no es requisito de procedibilidad, pero tiene validez. A ver si les entiendo. Ella puede en este momento, porque es que la situación de Zoraida es que está esperando que le den respuesta y no le responde. ¿Debería ella entrar en qué proceso para poder llegar a esa instancia que usted estaba mencionando y finalmente haya algún tipo de conciliación? Para efectos de que no sea oneroso, le sugeriría que acuda a los centros de conciliación, a la personería, hay casas de justicia, que allá les piden unas citaciones y los convocan y los sientan los tres mediante un conciliador en equidad, que es una persona neutral, y tratan el tema y posiblemente puedan llegar a la como para que formalice la conciliación. Exacto. Porque al parecer ella de hecho ya concilió y no le están cumpliendo. Pero entonces que acuda a formalizar, digamos, la conciliación, a que se levante un acta, que preste mérito ejecutivo, que formalice el tema ante un centro de conciliación. Hay incluso centros de conciliación gratuitos en materia civil, como ahora los de la Procuraduría General de la Nación. Hay un centro de conciliación en materia civil y es gratuita. Y en la personería y en las casas de justicia también. Bueno, Zoraida, ahí tiene entonces la respuesta por parte de los especialistas. Nuevamente contáctese con la entidad, recuérdeles cuál fue el convenio y si no, acérquese a una casa de justicia para formalizar puntualmente esta situación y que se llegue a un acuerdo. Tenemos un audio que nos envían a través de WhatsApp con una pregunta. Revisemos cuál es esa pregunta. Bueno, el resumen es... yo quería una liposcultura tradicional, donde yo me mirara al espejo y yo viera mi cuerpo como una liposcultura. Resulta que el doctor no me quiso atender porque yo le pedí una revaloración urgente porque me sentía inconforme, simplemente porque le dije que estaba inconforme con la cirugía, que eso no era una liposcultura tradicional. Entonces no me quiso volver a atender el médico. Yo lo tengo en estos momentos demandado por medio de la Fiscalía allá en Cali. Puse en caso lo que me había pasado y eso es todo. O sea, sigo viendo mi cuerpo tal y como yo antes de irme a hacerme la cirugía. O sea, prácticamente no sé si fue que me hizo una suave brisa, pero liposcultura no me hizo. O sea, mi cuerpo está igual. Y eso que yo estoy haciendo las dietas que son normales, unas dietas balanceadas que no alteran el metabolismo de la persona, normalitas, unas dietas de lo normal, las verduras, nada de arroz, nada de esos fritos, nada de esas cosas. Entonces, en resumen, veo mi cuerpo igual y yo pagué por una liposcultura tradicional. Bueno, esa es la inquietud que tenemos por parte de la televidente. En este caso, ¿cómo se entra a corroborar si se hizo o no se hizo un procedimiento y si de acuerdo al metabolismo de la persona los resultados cambian? Ahí, ¿qué puede esta televidente llegar a reclamar en su momento? Pues como ella lo manifiesta, ella acudió a la Fiscalía. El problema es, valga decir, la Fiscalía es una entidad idónea y todo, pero tiene mucha congestión procesal y tiene muchas situaciones que los procesos se empiezan a mover en forma por ahí después de 2 años. Entonces no es fácil esperar que la Fiscalía a usted le resarzan el daño. Por eso particularmente les recomiendo a mis clientes iniciar concomitantemente las reclamaciones en materia civil, buscando una persona que haga un chequeo, una valoración de la situación particular y nos dé esa herramienta con la cual acudir al juez y pedir que se resarce ese daño. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, pues valga la cuña. Yo trabajo con el doctor Fernando Chaparro, un especialista en reparaciones directas y reclamaciones, el doctor Jorge Luis Quintero, que aquí estuvo hace unos días. Entonces manejamos esta situación y yo manejo el sistema, lo que tiene que ver con la orientación penal,
Por eso les estoy argumentando de que, pues, si ustedes solamente se atienen a lo que haga la Fiscalía, pues seguramente algún día van a condenar a esa persona o lo van a sancionar, pero usted no va a lograr que se le resarce el daño, porque penalmente se castiga es con unas sentencias de cárcel, libertad, presidio, pero al final usted tiene que ir a hacer un incidente de reparación, que es también ir a acudir a la justicia civil para pedir lo que pudo haber reclamado inicialmente cuando ocurrió el hecho. Por eso hay que acudir a las diferentes instancias. Muy bien, abogados, me escribe precisamente un médico y me dice lo siguiente: no siempre los pacientes reciben lo que quieren, porque en ocasiones están esperando más de lo que en verdad el procedimiento les da. Nos vemos enfrentados constantemente a pacientes que demandan únicamente con el sentido de perjudicar la labor profesional que realizamos. Esto se ve también mucho, donde incluso hay pacientes que acuden a la parte judicial para simplemente, dado la situación que ellos, de una situación que ellos estaban esperando, que médicamente no era posible, pues hay que buscar un culpable. Y hay gente que llega a buscar algún beneficio pecuniario, como el que se le lanza un vehículo para cobrar el seguro. Son cosas que todo puede ocurrir. Hay personas que lo hacen simplemente por lucrarse. No existe ningún daño, pero lo prefabrican para hacerle daño a cualquier entidad o institución. Entonces hablemos un poco de estos médicos, dándole un poco la vuelta a los derechos a los que tienen, digamos que pueden reclamar las personas que vienen siendo afectadas. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los que reclaman los médicos en su momento cuando reciben precisamente por parte de unos pacientes una denuncia de este tipo? ¿Ellos qué pueden hacer en contraparte? No, fácilmente ellos, si la actuación fue idónea, no tienen ningún problema, porque simplemente el despacho judicial los va a llamar, ellos van a demostrar su anamnesis, su historial médico, la actuación idónea que hicieron, y para ello, o si generalmente los denuncian en el Tribunal de Ética Médica, es donde todo el mundo va a quejarse, que es como el área disciplinaria de las personas médicas. Entonces allá se hace una investigación común y corriente y se establece que efectivamente no hay como demostrar de que hubo una negligencia o imprudencia médica en la actuación de este profesional. Muy bien, a esta hora es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Les recordamos, pueden seguir enviando sus mensajes al 310-245-8548 y hacer sus preguntas en vivo al 648-4810. Ya regresamos, una pausa y volvemos en más de Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía en Actúe en Derecho. Usted puede seguir enviando sus mensajes al 310-245-8548 y llamarnos al 648-4810. Hablábamos precisamente del tema de las cirugías y una de las situaciones que más se presenta es las cirugías de tipo modelo. ¿Y cuáles son esas? Las que quieren básicamente quedar de la misma manera como ven a una de sus actrices, de sus modelos favoritas, y no quedan, y viene una demanda contra uno de los profesionales en esta área. En este tipo de situaciones, abogado, ¿prosperan o no prosperan? ¿Hay una mala intención por parte de la paciente? ¿Cómo se analiza un caso de estos, sabiendo que pues la naturaleza ya ha hecho lo suyo? En algunos casos son mujeres de una avanzada edad que quieren quitarse 20 años de encima y pues la operación no resulta tan bien. Son casos sui generis, personas que por el paso del tiempo pues el cuerpo va teniendo sus transformaciones y pretenden que un médico, cualquiera que sea, les retorne a los 20 años. Esto es imposible. Entonces son denuncias o demandas que a veces se impetran porque la justicia tiene que recibir todo, acopiar todo lo que cada individuo lleve, hay que recibirlo y darle el mismo trámite. Ya dentro de la investigación y la instrucción de los procesos se va decantando y se va mirando qué es verdad, qué es mentira y hasta dónde el interés o la mala fe de una persona por de pronto causarle daño al profesional también de la medicina por X o Y circunstancia que hayan tenido de diferencias. Entonces también se presta para que acudan a la justicia por retaliaciones más bien que por daños. Después de una mala praxis o el resultado no esperado de una cirugía, además del tema penal, de la denuncia por lo que sucedió, ¿cómo se empieza a trabajar el proceso de tratar de, ¿cuál es la expresión?
¿Cómo reparar, se van a resarcir los perjuicios? Sí, de reparar ese perjuicio. ¿Qué tendría que hacer la persona? Porque lo que usted decía hace un momento, podemos enviar a la cárcel al médico, podemos hacer que se pague en una institución médica, pero ¿cómo la persona empieza a solicitar que se cure ese daño que ya se le ha hecho? Muchas veces es mejor buscar otra solución, es decir, si acudía donde el doctor tal causó este daño, pues yo busco una persona idónea que trate de solucionarme el problema que tengo de primera manera, dejando las pruebas, la evidencia, las imágenes y todo para efecto de mostrar el proceso, pero yo acudo a una entidad idónea o a una persona idónea para que me trate de solucionar el problema, porque generalmente se trata de problemas físicos que causan daño y que pueden seguir dejando secuelas a futuro que son bastante lesivas. Entonces, lo recomendable es buscarle la solución al problema, dejar la evidencia y continuar el proceso civil o penal correspondiente. Sí, pero tratar de solucionar en sí, buscar la salida al daño, pero no con la misma persona. A diferencia de la labor de los abogados, que es de medio y no de resultado, los procedimientos médicos son de resultado, no son de medio, ¿o depende? Depende, sí, porque hay procedimientos médicos que son paliativos, que son curativos, que son preventivos, pero lo que sí establece la ley es que en tratándose de cirugías estéticas, de embellecimiento, siempre son de resultado. Siempre son de resultado y tienen una causa, un efecto y una consecuencia. Ajá. Ahí no podemos decir que mi trabajo era de medio y no de resultado. No hay término medio. Usted se comprometió a levantarme de los senos, tiene que a levantarme todo lo caído. Entonces, en la medida en que la naturaleza lo permite, porque tenemos que ser felices con lo que tenemos y no buscar que de pronto el cuerpo se nos dañe más de lo que lo tenemos por querer mejorar una imagen. Claro, tenemos las mujeres sobre todo que tener autoestima, debemos querernos, debemos querer el paso de los años pasan, pero nosotros debemos aceptarlos con gracia, con elegancia y no someternos a esos procedimientos que son riesgosos. Existen otras cositas, cremitas, masajes, en fin, debemos cuidarnos, claro, obviamente, pero el fin no debe ser la belleza, no debe ser que no se nos noten los años, porque todo tiene su encanto y toda edad tiene su encanto. Mire, a propósito, usted me estaba hablando de las cremas y me estaban preguntando acá por WhatsApp. Precisamente con respecto a una crema que me apliqué, terminé afectada en mi parte corporal. ¿A quién denuncio y quién me responde? Inicialmente a quien le vendió la crema, hacia de droguería, la Superintendencia de Industria y Comercio atiende estos casos puntualmente, se le da una queja. El INVIMA también y los centros de la Secretaría de Salud, hay una persona que atiende esta clase de situaciones. Muy bien, vamos a empezar a cerrar un poco, a concretar las indicaciones que generalmente abogado hacemos al final del programa para que cada uno de los televidentes sepa qué hacer en determinado momento si está presentando una situación de algún tipo de cirugía que no resultó como esperaba, cuál es el paso a paso que tiene que hacer, cuál es el proceso al que se va a tener que enfrentar. Entonces, orientémonos un poco, abogado, frente a esta situación. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué deberíamos hacer? Cuando se observa o se aprecia que existe un daño o que está causándose un daño en la integridad física, lo primero que hay que hacer es buscar suspender ese daño y buscar que se evite que se continúe este daño. Concomitantemente se acude a las entidades o a las instituciones que están establecidas para investigar y sancionar esta clase de actuaciones y con las pruebas y los elementos materiales que usted tenga para demostrar el daño, pedir y reclamar de que se convine a quien causó ese daño para lograr el resarcimiento de este daño, pero fundamentalmente, inicialmente denunciar en materia penal, en materia civil, iniciar una demanda para buscar la reparación directa o para buscar una responsabilidad civil extracontractual, que es la que generalmente se presenta en esta clase de situaciones, y mirar cómo soluciono conmigo mismo esta afectación que está teniendo mi anatomía, mi cuerpo, para luego poder ir a pelear cualquier reclamación que usted tenga pendiente. Muy bien, abogado, tenemos una última pregunta en Actúe en Derecho, un mensaje de voz que nos envía un televidente. Escuchemos cuál es la inquietud. Aló, muy buenas tardes, doctor. Tengo una inquietud. Es que yo tuve una cirugía de matriz
yo tenía unos quistes y a mí me mandaron para un ginecólogo y él me dijo que no era necesario sacar la matriz, que se podía hacer la cirugía de los quistes. Y luego me mandaron para otro ginecólogo y el ginecólogo que me vio después de una vez me dijo que sí, que tocaba sacar matriz, que no sé qué más y cirugía de la vejiga. Y después yo pasé por donde una doctora y una doctora me dijo que porque me habían sacado la matriz y yo no tenía ningún síntoma de cáncer ni nada de eso. Desde ahí he sufrido de dolores intensos, me dio infección urinaria, me han sacado examen de riñón y tengo cicatrización en un riñón y desde que me hicieron esa cirugía he estado mal de una infección, no sé, en la vejiga ni nada. He estado esperando cita con el urólogo y todavía no me ha podido ver, pero desde que me hicieron la cirugía me quedó esos dolores y eso. Y supuestamente no era necesidad de sacar la matriz y me la sacaron. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer o qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo podemos orientar a esta televidente? Básicamente debería hacerse un chequeo profundo, donde le digan exactamente los órganos que fueron intervenidos y los que no han sido intervenidos, en qué condición se encuentran. ¿Por qué? Porque ya el error, si ocurrió el error, ya está. Ya le extrajeron su matriz, ya tiene unas afectaciones, entonces lo que tiene que hacer es cuidar lo que le queda de la salud para efectos de que continúe la vida de manera sana. Ya médicamente, si depende del tiempo, existen 2 años para reclamar o 5 años es en la justicia ordinaria. Si usted considera que tiene el tiempo, pues acuda a una entidad, a un juzgado para efectos de que plantee la situación, que si lo considera pertinente y tiene la forma, asesórese de un abogado para efectos de que se haga la reclamación y que se hagan las reparaciones a que tenga derecho, porque sí se avisó de que pudo haber existido alguna imprudencia o alguna negligencia, ya que cuando usted va al médico, pues, por ahorrar dinero y por ahorrar tiempo, muchos galenos tienden a buscar la salida más fácil, el ibuprofeno y otra pastilla, pues entonces eso es lo que siempre nos recomiendan, pero hay situaciones del cuerpo que necesitan algunos análisis más profundos y hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, doctora Marlene, llegamos al final del programa, la conclusión final. Antes un pequeño comentario respecto del tema de la matriz. En las cirugías también hay como unas modas y en una época estuvo como de moda sacarle la matriz a las mujeres. Ahora eso ha ido retrocediendo y ya los médicos en este preciso momento no están mandando a que se saque la matriz así como tan indiscriminadamente, pero eso también fue como una moda que hubo respecto de eso. Muy bien, con esta información agradecemos que ustedes hayan estado conectados con nosotros. Los invitamos mañana para que sigan con más de Actúe en Derecho. Recuerde sus inquietudes a través del 648-4820 y en WhatsApp al 310-245-8548. Que pasen una feliz tarde.